turístico acaba solamente de comenzar, que el ritmo es muy probable que se acelere. Hay expertos que opinan de diferentes formas, pero parece evidente que el proceso está produciéndose a una velocidad bastante alta. Y la respuesta biológica y la subida del nivel del mar podría continuar prácticamente durante siglos. Claro, esta es una situación que puede terminar siendo dramática para algunos destinos turísticos. Este es un mapa muy curioso de las latitudes climáticas europeas, es decir, ciudades que actualmente están en una determinada latitud climática, ¿dónde estarán dentro de 55 años? En una latitud climática completamente distinta. Es decir, París estará pues donde está Madrid ahora mismo, Londres estará donde está Lisboa y Barcelona estará en África, en el norte de África. Es decir, según los expertos, esta es la situación que se puede dar dentro de 55 años en cuanto a las latitudes climáticas. Pero, ¿y el turismo en relación al cambio climático? Está claro que el turismo es un sector altamente sensible al clima. Los impactos del cambio climático en los destinos son evidentes y se están intensificando paulatinamente. Lo están sufriendo destinos insulares, lo están sufriendo destinos de nieve, lo están sufriendo toda una serie de destinos en el mundo. Los patrones del cambio pueden alterar los flujos turísticos, allá donde el clima es un recurso fundamental para atraer turistas. Los países menos desarrollados y sobre todo los pequeños estados insulares en desarrollo pueden verse especialmente afectados. Piensen simplemente en un destino turístico de primer orden que tiene una dependencia económica del turismo en más del 70%. Más del 70% de su Producto Interior Bruto depende del turismo. Estoy refiriendo a las Islas Maldinas. Las Islas Maldinas, que es un archipiélago, como saben, del Océano Índico, con esa alta dependencia económica del turismo, no se elevan más de 1,5 metros, 2 metros por encima del nivel del mar, el punto más alto de las Islas Maldinas. Imagínense el impacto que el aumento del nivel del mar puede tener en destinos de estas características. Y, por supuesto, que el turismo también contribuye al cambio climático a través de las emisiones de gases de efecto invernadero, fundamentalmente procedentes del transporte y del alojamiento. ¿Qué tipo de repercusiones se producen en los destinos turísticos? Repercusiones climáticas directas. Observamos veranos más cálidos, inviernos más templados, modificación en las pautas de las precipitaciones, por lo que este invierno no ha sido particularmente templado en Chile, antes ha sido un invierno especialmente frío, pero esto es un poco impredecible. Incremento de fenómenos extremos. Hemos visto un aumento espectacular, por ejemplo, de los huracanes en el Caribe, que afecta a destinos turísticos muy importantes. Repercusiones indirectas como pérdida de biodiversidad, tanto terrestre como marina, la subida del nivel del mar a la que me refería, las enfermedades que puede producir el cambio climático. Repercusión de la política de mitigación en la movilidad turística, cuáles son los costos y la elección de destino. Vamos a distancias más cortas, utilizamos menos el transporte aéreo, algo que entiendo que el LAN no favorecerá precisamente demasiado, con razón. Repercusiones sociales indirectas, repercusiones económicas, mundiales, regionales. En definitiva, el turismo puede sufrir y sufre las consecuencias del cambio climático. Sin embargo, la contribución del turismo a la emisión de gases de efecto invernadero no llega al 5%, es del 4,9%. Y de ese 5%, la más importante es la que corresponde al transporte. Es decir, el 40% corresponde al transporte aéreo, el 32% al transporte en vehículo particular, el 3% a otros medios de transporte, el 21% al alojamiento y el 4% a otras actividades. Es decir, el turismo contribuye en menos del 5% a la emisión de gases de efecto invernadero, pero sufre las consecuencias muy directas, o puede sufrirlas en mayor proporción, de esa emisión de gases. Y esto es muy importante ponerlo claramente en situación, porque todavía hay muchas opiniones no fundadas en datos que le atribuyen al turismo una mayor porcentaje de emisión de gases de efecto invernadero. Entonces hay que colocar las cosas en su lugar, y sobre todo aquellos que tenemos una cierta responsabilidad en materia turística, tenemos que mostrar exactamente dónde estamos. 5% es mucho, es decir, lo tenemos que reducir.
El objetivo claro, por ejemplo, del transporte aéreo con la IATA son emisiones cero, y la AN está trabajando en ese proyecto, claramente. Pero es un 5%, por mucho que sea, es un 5%, no es más. ¿Cuáles son las medidas prácticas para la mitigación que estamos observando? Por ejemplo, en el transporte terrestre, más del 80% de las emisiones se atribuyen a los coches, y solamente el 15 o 20% a motivos estrictamente turísticos. Las claves para la reducción serían el desarrollo de vehículos más eficientes, uso de combustibles menos contaminantes y el propio cambio en el comportamiento de los consumidores, en el uso de los vehículos. El transporte aéreo, de lo que LAN sabe bastante, y además somos conocedores de las iniciativas que LAN, junto con la IATA, que es otro miembro afiliado de la OMT, están llevando a cabo. La renovación en flotas, la reducción de ineficiencias en el uso del espacio aéreo. Europa tiene un serio problema con el uso de su espacio aéreo. No está utilizando el principio de que la línea recta es lo más rápido para conectar dos puntos, por una serie de problemas de gestión de tráfico aéreo, de espacio aéreo. Y eso ya tanto está trabajando seriamente con la Agencia Europea de Gestión de Tráfico Aéreo. Acuerdo global, en definitiva, sobre la emisión de la aviación internacional y, por supuesto, investigación, desarrollo, innovación, nuevas tecnologías que ayuden a la reducción de emisiones. Tecnología de los propios aparatos de vuelo, que estamos viendo como los grandes fabricantes, Airbus, Boeing, Embraer, etcétera, están empezando a aplicar, tecnología de motores, combustibles alternativos, etc. Lo mismo sucede en el transporte acuático, del que nos ocupamos generalmente menos, pero está ahí también. Necesita optimizar rutas, mejorar la eficiencia energética de los cruceros, las condiciones de la maquinaria, etc. Lo mismo sucede con los alojamientos, y antes me estaba refiriendo al uso de energía y a la iniciativa que estamos abordando de Hotel Energy Solutions, problemas o soluciones derivadas con el aislamiento térmico fundamentalmente, sistemas de gestión energética, cambio de temperatura de las habitaciones, cómo se diseñan los edificios, cambio de fuentes energéticas. En esa página web a la que me estaba refiriendo, los hoteles pueden acceder a ver todas las variables de diferentes fuentes energéticas a las que pueden acudir, cuáles son sus posibilidades, sus costos, quiénes tienen experiencia en ese terreno y con quién la pueden compartir. En definitiva, como conclusión, querría dejarles con una serie de puntos, de observaciones muy básicas. El sector turístico y el flujo del turismo internacional y doméstico va a seguir creciendo. No podemos hacer nada por impedirlo y no queremos hacer nada por impedirlo. Lo que queremos es que crezca de una manera responsable, de una manera sostenible, pero crecer va a seguir creciendo. Porque lo que no podemos hacer es privar a las personas de su derecho a viajar, que es un derecho que las personas tienen. Es necesario, por lo tanto, que ese crecimiento sea gestionado de manera adecuada, de manera eficaz. Desde la OMT estamos persiguiendo un planteamiento global para un desarrollo sostenible del turismo mediante el desarrollo y la aplicación de muchos de los instrumentos que he compartido esta mañana con ustedes. Los principios del turismo sostenible, afortunadamente, son cada vez más asumidos como necesarios y prioritarios. Y son asumidos por todos los actores, sector público, sector privado, a todos los niveles. Pero tenemos que ampliar su aplicación y considerar todos estos avances teóricos y metodológicos. Nuevos desafíos, obviamente el cambio climático, pero también el espectacular incremento de los viajes aéreos, por lo tanto requieren iniciativas como la de LAN de crear ese crecimiento o acudir a ese crecimiento de una manera responsable. Tendencias de patrones turísticos, probablemente nos encontremos con más viajeros, estancias más cortas, viajarán más veces y por lo tanto habrá un mayor consumo de energía, porque estamos observando que hay muchos más viajes, pero de más corta duración. La crisis económica puede también repercutir de una manera muy negativa en la adopción de prácticas sostenibles, porque los presupuestos de los gobiernos han sido seriamente afectados y entonces pues, nos vamos a encontrar con un aumento de la fiscalidad, lo cual tampoco va a favorecer excesivamente al desarrollo, o nos vamos a encontrar con una reducción de las iniciativas de los presupuestos para la sostenibilidad. Y en definitiva, la evaluación del éxito del turismo tendría que incluir parámetros más amplios. No solamente medirlo como hacemos habitualmente en base a ingresos y en base a llegadas del turismo internacional, ingresos monetarios, sino realmente profundizar en los impactos muy positivos que el turismo tiene en la sociedad actual.
Yo, para terminar, les voy a dejar con un vídeo que produjimos con un destino turístico muy curioso. Un destino turístico es la isla de Sri Lanka.